Y bueno, para darnos más detalles sobre las expectativas que despierta la 30ª reunión de embajadores y cónsules, importante porque es la primera del nuevo gobierno, agradezco que nos tome la llamada Adolfo Laborde. Él es profesor investigador de la unidad de la Universidad Anáhuac de México. Es un placer saludarlo nuevamente, doctor. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. Gracias, Omar. Muy buenas tardes a todos. Saludos. Pues interesante la nueva postura del gobierno de México en materia de comercio exterior, relaciones exteriores. Se tocaron ambos temas, así Sí. como aspectos culturales. ¿Cuál es tu lectura, doctor, sobre esto que Sí. pronunció el canciller Marcelo Ebrard? Bueno, como sabemos, este tipo de reuniones sirven para ir delineando lo que serían los ejes, ¿no? Las estrategias de política internacional. Ya vimos que se habló de una nueva faceta de la llamada diplomacia cultural, el poder suave. Se habló también de la colaboración entre la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores para la cuestión de promoción. No se habló del turismo, pero sí se habló también de esta nueva dinámica de México como un país que atiende al fenómeno migratorio, ¿no? Y también, bueno, pues regresar a los bases, principios y fundamentos de la política exterior de México, poniendo énfasis en el tema de la no intervención, autodeterminación de los pueblos, que está estipulado en el artículo 89 de la Constitución, fracción 10. Sin embargo, me parece que, bueno, todavía falta, ¿no? Un poco más ver cómo se va a manifestar, cómo se va a ejecutar esta política exterior, y si el cuerpo diplomático, después de que les han dado un golpe en el bolsillo, ¿no? Y les han quitado dietas, pues están dispuestos a hacer más trabajo con menos dinero. Es importante también pues la participación de varios secretarios de Estado de México para poder también delinear ciertos aspectos en materia con el mundo, en este caso, como usted comentaba, y creo que eso habla también de una postura alineada pues al libre mercado, al menos el convenio que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Secretaría de Economía de México, y de esta forma firmar contratos que impulsen en específico, por ejemplo, la inversión extranjera directa en México. Sí. Sí, efectivamente, ese es un tema muy importante, sobre todo cuando se ha dejado a un lado el organismo tan importante como lo fue ProMéxico, en donde era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que se encargaba de la promoción del comercio y las inversiones. Hoy en día esa tarea la tendría que hacer la Cancillería, nuestros embajadores. Sin embargo, tendríamos que ver en esta nueva faceta de colaboración entre las dos secretarías cómo se van a organizar, ¿no? Porque no hay una estructura. Es algo que yo me imagine que sean los departamentos de desarrollo económico, ¿no? O bien los departamentos de desarrollo comercial de las embajadas o los consulados que hagan esa tarea. Entonces sí, tendríamos que ver cómo se van a apoyar y bueno, hay que reconocer la importancia, ¿no? De esta dupla, porque una cuestión es la política internacional y otra cosa es las relaciones económicas internacionales desde una perspectiva técnica, donde me parece la Secretaría de Economía tiene un conocimiento ya avanzado en la materia. Claro, considera que va a tener mucha relevancia los mensajes, las acciones del canciller Marcelo Ebrard, tomando en cuenta que la posición de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues lo ha dejado más o menos claro que él no va a ser un presidente que esté viajando constantemente con esas relaciones bilaterales, esa actividad a veces por otros presidentes, no solo mexicanos, sino de cualquier parte del mundo, muy intensa. Pareciera ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener una agenda más local, mientras que pues le va a dejar el trabajo en cuanto a las relaciones exteriores al canciller Marcelo Ebrard. Bueno, para efectos de promoción, para efectos de la carrera personal del canciller, es una magnífica oportunidad, ¿no? De echar a andar toda su proyección, ¿no? Su visión sobre las relaciones internacionales. El tema aquí es, como tú lo mencionas, la estrategia o los intereses de México pues están pensados en la parte interior del país, ¿no? Que ya se comentó, ya el diputado Delgado habló al respecto. Entonces, pues veremos si eso pues no limita un poco el interactuar, ¿no? De las capacidades de la Cancillería para poder llevar al mundo los temas que nos interesan, ¿no? Que pueden ser derechos humanos, migración,
comercio, entre otros, ¿no? Eso me parece que se tendría que ver en los próximos meses, pero sí le va a quitar un poco de dinamismo el hecho que el presidente no quiera viajar, no quiera asistir a las reuniones internacionales, o bien pues defender los intereses de México, porque eso es lo que hace un presidente, defender los intereses de su país en un contexto global, en un contexto regional o en un contexto multilateral. Doctor, es temprano todavía saber cuáles son esas regiones con las cuales México acercará o tendrá prioridad con algún tipo de relaciones más estrechas, o ya pudo usted delinear algunas estrategias con las cuales México quiere estrechar relaciones, ya sea países o regiones. Bueno, la herencia que nos deja el antiguo régimen es el acuerdo progresista transpacífico, ¿no? El famoso TPP. Ahí hay una gran oportunidad porque se maneja alrededor del 13% del PIB mundial, del comercio mundial, y eso pues nos permite tener relación con una región tan importante, tan dinámica como es Asia. Sin embargo, bueno, queda todavía mucho por hacer en el caso de China, que con los que no tenemos un acuerdo de libre comercio, pero sí un tremendo déficit de alrededor de 64 mil millones de dólares. También hay oportunidad con Corea, con quienes se quiere trabajar de manera cercana, y eso, pues repito, Asia-Pacífico me parece que es la región natural en donde México podría interactuar, llevar a cabo esa diversificación tan anhelada de la que habló la Secretaria de Economía, y por supuesto las tradicionales, ¿no? América Central como un eje de la influencia de México, América Latina y por supuesto América del Norte, donde ya tenemos una relación profunda y muy dinámica. Doctor Adolfo Laborde, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este inicio de semana. Un fuerte abrazo. Y otro para ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego.